Evangelio de Mateo capítulo 6. Mateo 6, y vamos a leer el versículo 12, el versículo 13. Mateo 6, versículo 12, versículo 13. Dice el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos de mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. En los años 60 al 74, por ahí, 72, se desarrolló una guerra en Asia, en el país de Vietnam, y era la primera vez en que un país pequeño se enfrentaba a un ejército gigantesco como era el ejército norteamericano. Por alguna razón los americanos se vieron envueltos en esa guerra e enviaron tropas para poder luchar contra el comunismo, y los estadounidenses superaban en cantidad de tropas a los vietnamitas, superaban en cantidad de equipo, de armamento, de respaldo aéreo, de tecnología, de muchas cosas. Y en los primeros años de la guerra de Vietnam, la inmensa mayoría de estrategas estadounidenses juzgaban que la guerra sería fácil y que fácilmente ellos podrían destruir la amenaza en el rango de 3 o 4 años, si le metían mucha cantidad. El problema era que los americanos estaban acostumbrados a un tipo de guerra. Venían las últimas guerras, habían sido las guerras de Corea, la guerra de la Segunda Guerra Mundial, en donde las batallas se habían dado a campo abierto y eran más de estrategias, de tomas de territorios y de pasar de un lado a otro. Pero por primera vez en la historia del ejército, los vietnamitas usaron otro tipo de estrategia para batallar contra los americanos. Debido a que tenían pocos recursos y pocas cosas, simplemente dijeron: no podemos vencer a los Estados Unidos con una guerra abierta. Entonces comenzaron a introducirse dentro de las mismas ciudades y comenzaron lo que se llamó la primera guerra de guerrillas. La historia es interesante porque con el correr de los años los americanos no pudieron ganar la guerra, al contrario, la perdieron porque estaban perdiendo muchas gentes y la mayoría de las personas en Estados Unidos no estaban dispuestos a que ganaran, a que perdieran más gente en una guerra sin sentido. Cuando le preguntaron a uno de los generales cuál era el problema de eso, él dijo: es que el problema de la guerra en Vietnam es que el enemigo lo tenemos adentro. Y es muy difícil pelear con alguien que está dentro de tu territorio porque no sabes quién es tu enemigo, pero sabes que está presente. No estás enfrentando a alguien cara a cara, sino que cuando vienes a sentir que te han atacado desde adentro, y entonces eso nos hace que nos encontremos nosotros de una manera desprevenida. Yo creo que esa definición de este general sobre la guerra de Vietnam define lo que es realmente la tentación. El problema de la tentación en la vida de los creyentes es que el enemigo lo tenemos dentro. Y eso es lo que los agentes externos utilizan para poder detonar.
lo que hacemos y donde fallamos. Ahora, recuerden que estábamos hablando sobre una oración que Jesucristo les dijo a sus discípulos que debían de orar. El domingo pasado hablamos del perdón. Dijimos que Jesús les dijo que debían de orar de esta forma. Ahora, en el contexto del perdón y de las exigencias que Jesús ha hecho, Jesús les dice, pero ustedes también deben orar así. Dice, deben orar, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. En esta mañana quisiera que habláramos de todo eso con lo que luchamos nosotros. Realmente, hermanos, nosotros podemos ser vencedores de la tentación que piensan ustedes. Realmente nosotros podemos llegar a tener una vida que pensamos, que seamos verdaderos vencedores de todas las situaciones en las que vivimos. El problema que nosotros estamos viviendo ahora es que las circunstancias en las que vivimos y las circunstancias en que estamos como que facilitan mucho más lo que tenemos adentro y nos ayudan a poder tener más rápido caer en una situación. En el texto hay varias cosas que debemos tomarlas como algo claro. La primera cosa que el texto enseña es que la tentación existe, va a existir, no dejará de existir jamás. Ahora, esa verdad es que el texto dice, y no nos metas en tentación. No dice, si hay alguna oportunidad que caigamos en tentación. No, la idea es que es una declaración oficial en donde Jesús reconoce para con nosotros que todos nosotros vamos a vivir una vida donde seremos tentados, donde seremos probados, donde seremos retados a desafiar a Dios. El pasaje es bien importante porque esa tentación existe, pero es una tentación que tiene tres cosas importantes ahí. Primero, es una tentación colectiva, es decir, el texto dice, no nos metas, no dice no me metas, está hablando de plural, quiere decir que todos nosotros es universal la tentación. Ahora, el problema de que la tentación sea universal significa que cada uno de nosotros vamos a librar ciertas batallas en diferentes esferas. La manera en que Dios me tienta a mí no va a ser la manera en que Dios lo tienta a usted. Va a ser totalmente diferente. Y la forma en que usted va a ser tentado depende de las debilidades que usted haya mostrado. ¿Sí? Una de las cosas que descubrí hace poco es que la manera en que se organizan las potestades espirituales, en principados, en dominios y todo lo que dicen, significa que nosotros en nuestras vidas como cristianos tenemos espíritus malignos asignados a nuestras vidas. Hay cosas que nosotros vivimos que son información que tienen los enemigos que están en nuestro territorio. Por ejemplo, en el libro de Samuel, uno encuentra que Saúl está tan afligido que ya no encuentra revelación en Dios, y entonces va y consulta a un espiritista. Y la espiritista viene y dice que empieza a consultar, y ella dice, veo a un anciano que veo dioses que salen de la tierra, y veo un anciano que viene. El texto dice que Saúl concluye que es Samuel. Entonces, una vez que concluye que Samuel, ese espíritu le dice a Saúl, mira, vos has desobedecido, vos has hecho esto y vas a perder, y le da una palabra. Muchas personas piensan que Samuel vino de la tierra y que Dios lo permitió, pero en realidad lo que era allí era que había habido un espíritu familiar, un espíritu de la familia de Saúl, que conocía todo su trasfondo y todas sus cosas y podía decirle ciertas cosas. Eso significa que mientras más nosotros nos oponemos al enemigo, más enemigos nos van a mandar. Y va a haber gente, o va a haber entidades espirituales
que nos van a estar cuidando y vigilando para hacernos caer. Ahora, lo que he encontrado en la Biblia es que muchas de esas entidades espirituales que están en nuestro lugar pueden ser genealógicas, han venido de muchos años atrás. Y como los espíritus son eternos, ellos conocen muchas cosas ancestrales que usted incluso ni siquiera conoce. Eso significa que muchas veces, como han conocido la debilidad de algunos de sus ancestros y han hecho ciertas cosas con sus ancestros, ellos pueden promoverle y facilitarle a usted que caigan en las mismas situaciones de sus ancestros. Por eso es que ustedes pueden ver que hay familias en que se repiten ciertas situaciones y ciertos pecados. Y entonces la gente dice, no es que él trae la tendencia. No, no es la tendencia, es que él tiene ya su carnalidad, pero que el espíritu familiar, el espíritu que ha gobernado esa casa o que ha regido espiritualmente, induce y facilita los medios para que las personas puedan. Si una persona ha traído familia que tiene tendencia a la depresión, simple y sencillamente va a hacer lo mismo con las siguientes generaciones. Y como esa eternidad, las generaciones que vienen van y van. Entonces uno empieza a ver y decir, ok, ¿por qué es que estas personas, estos nietos se parecen a los bisabuelos en las conductas que están haciendo? Por eso es que los pentes levantaron la teoría de las generaciones, de las maldiciones generacionales, que decían que nos afectaba lo que alguien había hecho allá, afectaba lo que nos afectaba aquí. Pero el problema de las maldiciones generacionales es que eso no es bíblico, porque no puede haber una herencia para una persona de una maldición si esa persona no ha hecho absolutamente nada. Pero lo que sí puede haber es la influencia generacional de las potestades espirituales que vienen y dañan a la vida de las personas, incluso en las enfermedades. Porque si en la vida de ciertas generaciones han habido problemas con cáncer, problemas con diabetes, con todo, el enemigo va a procurar darle los mecanismos y los medios, las circunstancias para que se repita esa tendencia genética en la vida de las personas. Ahora, Dios puede romper esa tendencia y puede hacer un cambio en la vida de las personas, pero siempre y cuando nosotros entendamos que debemos orar para meternos en una guerra espiritual en ese contexto. El problema es que nosotros no nos damos cuenta de que muchas de las cosas que están pasando son espirituales y las atribuimos a solo aspectos físicos, aspectos psicológicos o aspectos emocionales o sentimentales, pero muchas veces tienen que ver con ataques a nuestras propias vidas. Entonces la tentación existe y es una tentación colectiva. Significa que cada uno de nosotros reaccionará al estímulo de Satanás en nuestras vidas de acuerdo a las debilidades que hemos mostrado, no solamente hoy en el presente, sino en las generaciones pasadas. Entonces ahí es bien importante, porque entonces uno se va a dar cuenta de que si hubo un abandono de un padre al hijo, eso va a generar en él un vacío, que si no es encaminado hacia lo que es Jesucristo, el enemigo lo que va a hacer es que para compensar ese abandono de ese padre, se comporte y busque un vacío en las drogas, en el alcohol o en las mujeres, o al revés, en los hombres, en las mujeres, en los hombres, en el alcohol, y entonces comienza a ver esa destrucción. O sea, la idea es esto. El diablo, si Dios lo ama y tiene un plan maravilloso para usted, el diablo lo detesta y tiene un plan desastroso para su vida. Lo que el diablo quiere, si usted es hijo de Dios, lo que él quiere es amargarle la vida mientras viva, de tal manera de que usted no disfrute de la vida plena que Dios le ha dado. Ahora, no solamente es una tentación que existe, que es colectiva, sino que es una tentación que es real. Ya les voy a definir más adelante lo que es la palabra tentación, pero es una cuestión real. Ahora, no caigamos en el extremo de la realidad de la tentación. Uno, no caigamos en el extremo de que no le atribuyamos al diablo lo que nos está pasando, y no caigamos en el extremo que le atribuyamos al diablo todo lo que nos está pasando. ¿Sí? ¿Entienden? Porque hay gente que dice, no, así es así la vida y todo, y lo mira de una manera así. Pero hay gente que está tomando sus propias decisiones, está tomando sus propias acciones y le mete toda la culpa al diablo. Y usted encuentra como aquella historia que encuentran al diablo llorando en la esquina
y le preguntan, diablo, ¿qué te pasa? Es que a mí, a mí me echan la culpa de todo, yo no he hecho nada. O sea, no es de que nos desvinculemos de una vida secular y que no veamos lo espiritual alrededor de nosotros, y tampoco que andemos viendo demonios hasta en todos los aparatos y todo, porque se va una tendencia de ese tipo. Entonces, hay que tener bien claro cuál es mi participación, y ustedes se van a dar cuenta aquí que la participación de uno en la tentación tiene mucho que ver, y no solamente es el enemigo o las circunstancias, sino que uno mismo se está metiendo en las situaciones que está desarrollando dentro de la tentación. Ahora, es bien importante entender otra cosa. La tercera cosa aquí es que la tentación existe, es colectiva, pero también es realista, o sea, es algo que pasa, que sucede, y no debemos tener los extremos, sino que la tentación también tiene que ver con que debemos identificar quién es el que nos tienta. Ahora, el texto siempre ha tenido problemas, porque el pasaje dice, y no nos metas en tentación. La idea que tiene que ver con el texto es que quien lo mete a uno en la tentación es Dios. Ahora, la mayoría explica el texto diciendo, no, es que lo que Dios no puede meternos en tentación porque la Biblia sí dice. Y claro, Santiago 1:15 dice que Dios no tienta a nadie. Pero para entender el aspecto de meter en tentación, uno tiene que definir las palabras que aparecen en el texto. La primera cosa que uno tiene que definir es qué significa meter, ¿sí? Y la segunda palabra que tenemos que definir aquí, qué significa tentación. O sea, cuando el texto viene y nos dice no nos metas en tentación, da la idea de que Dios viene, nos agarra y nos mete como adrede para que nos pase algo y para ver qué es lo que vamos a hacer. Ahora, en un sentido, hermanos, Dios sí hace eso. O sea, Dios sí permite en un momento determinado el que se meta uno en una situación en donde Él va a sacar ciertas cosas. Ahora, para entender esto es bien importante ver la palabra que dice meter en tentación o meter allí, es una palabra interesante, porque es una palabra que tiene que ver con liderar, con dirigir, con estar presente en. La idea de la palabra meter en tentación es el hecho de que es una persona que está en las circunstancias en las que nosotros estamos. Él siempre tiene el control, Él siempre está liderando, siempre nos está llevando, siempre está viendo y está viendo las circunstancias. La idea del pasaje tiene que ver que en cualquier momento en que nosotros pasamos por una prueba o una tentación, Dios jamás pierde su liderazgo, porque Él de alguna manera está a cargo de eso, ¿o no? ¿Ustedes recuerdan cómo Dios permitió que Job pasara por una prueba? En cierto sentido, la prueba misma que Job tuvo fue una tentación para él. La esposa falló en la tentación porque ella le dijo a Job renegar de Dios y se acabó. Y Job también falló porque la manera en que él vio las perspectivas llegó a amargarse y a decir y a reclamarle a Dios que era mejor que muriera. Pero si ustedes se dan cuenta, la idea es que cuando se ven los dos agentes, que es Dios y el diablo, Dios siempre tiene el control de la vida de Job. A pesar de todo lo que le está ocurriendo, Dios sabe exactamente qué clase de material tiene Job, y por eso Él permite y lo introduce en una situación complicada, aunque la gente que hace todo el problema del mal es Satanás. Pero Dios siempre está diciendo, hace esto, te permito esto, no toques su cuerpo, no toques esto, ni su integridad, ni me hagas esto. Dios siempre puso límites. Ahora vean esto. ¿Qué es lo que hace cuando Dios nos mete en una tentación? Cuando nos introduce en un liderazgo de la tentación. Fíjense que en el libro de Job hay una expresión bien interesante. Cuando Dios le dice a Satanás con respecto a Job, ¿no has visto a mi siervo Job, lo que es, la integridad que él tiene y todo esto? El diablo le dice, sí, ¿cómo no va a hacer eso si tú le has cercado? ¿Sí? Le has cercado. La idea es que Dios había puesto un cerco de protección alrededor de la vida de Job. Para que nosotros pasemos por un problema y nos metamos a que Dios quiere ver lo que hay en nuestras vidas, lo único que Dios tiene que hacer para que nos pasen cosas malas, ¿qué es? Quitar el cerco.
¿Sí? Simplemente, ok, dale. Pero eso sí, yo lo quito y pongo el ser. Ahora, ¿significa que el carácter de Dios es malo? No, porque aquí viene la otra frase. El meterlo a uno tiene que ver con liderazgo y con que Dios tiene la iniciativa y está siempre en control de todas las circunstancias, pero la palabra tentación aquí tiene dos connotaciones, negativa y positiva. La palabra tentación también se utiliza como para la palabra prueba y es de dos dimensiones. La diferencia para saber si está hablando de tentación o si está hablando de prueba tiene que ver con el contexto en el que se está dando. La palabra pelasmo, que es la palabra para tentación, es la misma palabra para prueba. Es la misma que Santiago utiliza cuando dice que estamos de diversas pruebas. Es la misma palabra que se utiliza. La palabra pelasmo tiene el aspecto positivo y el aspecto negativo. Cuando la palabra se utiliza en contexto de tentación, entonces la tentación es tentación cuando el resultado en usted es malo. Porque el diablo usa la tentación para sacar lo malo en usted. ¿Entiende eso? La tentación es para que usted sea enfrentado a su carnalidad y saque lo más feo que tiene en su vida. En cambio, la prueba es dirigida por Dios en el contexto de que Él quiere sacar lo mejor de usted. En el caso de Job, el diablo quiso sacar lo peor, le dijo a Dios, Él te quiere y te sirve porque lo tenés bien, pero quítale todo eso y vas a ver cómo reniega ya de todo lo que le has dicho. Y Dios le dice, dale, yo sé que Job no va a ser así. Al final, el gran título de Job era, Job es capaz, Job, de amar a Dios sin que, o sea, amar a Dios al quedarse sin nada. Si Job hubiera maldecido que Dios era lo malo en su vida, ese enunciado se convertía en tentación y era un fracaso para Job. Pero al resultar que Job no blasfema, sino que al contrario se somete a Dios y dice, de oídas te he conocido, el mismo evento se convierte en una prueba. En ese sentido, la tentación y la prueba son dos cosas de una misma cara. El diablo puede meterlo a usted en una tentación, pero también Dios puede estarlo probando con esa tentación. Y el resultado de su vida, de que usted tenga éxito, depende de lo que saque en usted. Si usted al enfrentarse a algo, lo que saca es más carnalidad, usted simplemente se fue por el lado malo de la tentación. Pero si usted saca lo bueno, se fue por el lado bueno de la tentación. En ese sentido no hay ningún problema que nosotros veamos que Dios diga que nos meta en una situación como esa. Ahora, es bien importante entender que la tentación existe, pero también la tentación resiste en nuestras vidas. Dice, y no nos metas en tentación. La idea de, vean, ahí en el texto dice, y no nos metas en tentación. La palabra en ahí es una palabra interesante en el texto griego, es la preposición eis. En el griego hay diferentes preposiciones. Para cuando dice en, es la misma palabra en griego, es la preposición en. Pero cuando pone la palabra eis, indica otra cosa. Por ejemplo, cuando dice no nos metas en tentación y la preposición es en, significa dentro de la tentación. Cuando se utiliza la palabra, la preposición para, la tentación es alrededor de la tentación, es la palabra para. Pero cuando se dice eis, significa que es la tentación dentro de todo el proceso. Es decir, no es ni un evento ni es algo circundante, sino que es que Dios está diciendo que nosotros nos vamos metiendo poco a poco, y en ese proceso Dios va guiando lo que estamos haciendo. Lo que viene a decir es que la tentación insiste porque es una cosa que no se da de la noche a la mañana, ¿me entienden? Sino que es algo que persiste e insiste de tal manera que poco a poco nos va vulnerando y nos va bajando las guardias para que de tal manera vayamos hasta el momento en que nosotros, ¡pum!, nos metemos dentro del problema. ¿Qué significa eso? Significa como la historia de aquel hombre que quería cazar conejos,
y otro hombre le empezó a decir cómo los iba a casar, y lo que hizo fue que en la maleza empezó a hacer un caminito, poco a poco, pedazo por pedazo, hasta que al final llegaba a un valle, un llano, pero día a día le hacía un pedazo del caminito, día a día otro pedazo del caminito, día a día otro pedazo del caminito. Y la idea era que los conejos, como son temerosos de todos, pero cuando veían el camino, empezaban a caminar, pero se detenían y después empezaban a caminar otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, otro pedacito, y al final les ponía la trampa. Y la idea era de que se van familiarizando de tal manera que al final no se dan cuenta cuando caen en la trampa. Y eso así es. Si ustedes se dan cuenta, nosotros no caemos de la noche a la mañana. Hay eventos que nos van ablandando y nos van rompiendo. Y las primeras cosas puede ser que no sean. ¿Saben ustedes cómo capturan un águila? A un águila le ponen en la peña de un río, le ponen peces y el águila viene, las agarra, pero las primeras veces el águila se queda lejos y no se acerca y se va. La siguiente vez el águila se pone un poquito más cerca, pero no agarra nada y se empieza a observar y se va. La siguiente vez viene y agarra nada y se va hasta que se va acercando, y en un momento en que agarra el pez y se da cuenta que no pasó nada, se va. Luego ya vuelve a agarrar otro pez y por 3-4 días le van poniendo pez, pero en el quinto día le ponen una red arriba. El águila está tan acostumbrada y tan habituada a acercarse a comer gratis que no se fija en la red. Y una vez que está ahí, cuando ya se fija, la red cae encima. Es la manera en que la captura. Así nos agarran a nosotros, hermano. Todo empieza con una miradita, todo empieza con una sonrisa, así, todo empieza con un cafecito, todo empieza así, toda una platicadita, vayamos aquí, vayamos allá, y de repente vamos a decir, no, yo no, tranquilo, no, pero vamos caminito, más caminito, más caminito, más caminito, hasta cuando venimos a sentir, ya estamos. Esa es la inteligencia de la tentación. Y mire, el diablo no tiene que estarle susurrando, usted hace esto, se lo otro. El diablo solo tiene que irle facilitando poquito a poquito las cosas, para que usted mismo se vaya envolviendo en esa situación. Por eso es que Jesús dice en el Evangelio que si mi ojo es ocasión de caer, que me lo tengo que sacar. No quiere decir que tenga que haber una iglesia, la primera iglesia bautista tuerta o la primera iglesia tuerta. O sea, la idea es, mira, cuando vos ves que las cosas te están ya afectando, lo que hay que hacer es tomar decisiones radicales. Y por eso le dice, mira, si tu brazo te es ocasión de caer, córtatelo. ¿Por qué? Porque es mejor que entres sin un brazo en las cosas espirituales de Dios a que entres completo en las cosas del mundo y del diablo. Y la palabra que el Evangelio utiliza de cortar es la palabra cortar por lo sano. ¿Qué significa eso? Significa que Jesús dice, mira, si la infección te va avanzando en el cuerpo, en un brazo, lo interesante es que cuando un cirujano quiere quitar una gangrena o lo que sea, no lo corta en el borde de la enfermedad. Lo que hace es que toma 1, 2, 3 centímetros sanos y los corta. ¿Por qué? Porque al cortar y sacrificar esos 2 o 3 centímetros sanos, no permite que la infección pase, pero si la corta al borde, la infección va a seguir caminando. Entonces, la idea es, hay que cortar por lo sano. La idea es, si vas a enfrentarte a una situación que te va a afectar espiritualmente, toma decisiones radicales, córtalo por lo sano. ¿Y qué significa eso? Significa que para Jesús la tentación y el problema del pecado es que hay ciertas dimensiones en las cuales habrán aún cosas buenas dentro de eso que hay que cortar. ¿Sí? Hay que cortar. Por ejemplo, muchas personas pueden decir, no, si él me ofreció llevarme en el carro, y no hay nada de malo, él me está dando un jalón. Pero Dios dice, no, man, así empiezan las cosas, cortarlo por lo sano. Aunque sea sano, que te den jalón en el carro, ya no lo hagas. O sea, cortarlo por lo sano. Si te dice, no, si este chavo, no, si sos, no hay ningún problema, tenemos una bonita amistad, ella es una gran persona. Sí, pero si eso te va a llevar ya a confundir y de la gran persona te va a llevar a otras cosas, hay que cortar lo sano de la gran persona.
Hay momentos en los cuales se debe cortar. Hermanos, los hombres, yo en la Biblia miro que nosotros como hombres, sobre todo los que estamos casados, con relaciones con otras mujeres, nosotros tenemos que ser radicales. Tenemos que ser radicales, o sea, no se permite una vinculación emocional más allá de un trabajo y una labor que tiene con la esposa. Aunque sea muy amable, hay hombres que son muy amables con las mujeres y todo. Y yo tenía un amigo que a todas las personas, a las mujeres, le decía, mire corazón, mire amor, mire tal cosa. Y le dije, man, no use esas expresiones. Pero ¿por qué? Si no es malo, ¿cómo no? O sea, quería, mire el corazón, mire bello, mire. O sea, te puede llevar a una confusión en un momento determinado. Ahora, yo no digo que haya personas que lo hagan con mala intención, o sea, pero es algo que es bueno, que es el pedazo usando que a veces hay que cortar. ¿Para qué? Para ser reservado, para mantenernos alejados de eso. Hermanos, el problema es que todos nosotros estamos siendo sometidos a una tentación que está insistiendo. Y mire, le voy a decir una cosa. La tentación no solo existe, sino que insiste porque cuando el diablo le ve a usted de dónde cojea, él no va a perder el tiempo en ninguna otra cosa más que pegarle exactamente ahí donde cojea. Y esté en cualquier contexto, usted va a saber. Por ejemplo, a mí ayer fui a una iglesia centroamericana a enseñar, creo que la última vez fue ahí, pero les decía yo, ¿por qué es que cuando encontramos a David en Samuel 12, al pobre David le damos palo por lo que metió con la Betsabé? Pero yo le hice esta pregunta, hermanos, ya nosotros sabemos a la saciedad cuáles son los procesos que un hombre pasa en una tentación con una mujer y hasta las consecuencias que llegan. Porque cada vez que vemos ese pasaje, le damos palo a David. Sí, porque él que vio a la mujer, la llamó, se acostó, mandó a matar al marido, tuvo un hijo, todo el mundo. Y pareciera que allí solo está el pícaro David y San Betsabé, la madre de todos los desnudos. La pregunta es, si nos hacemos la pregunta esta, si para David, para el hombre, fue este proceso de tentación, ese mismo proceso de tentación se aplicó para esa mujer, ¿sí o no? Entonces la pregunta que me hice yo, ¿qué hace que una mujer decida echar a perder su matrimonio? O sea, ¿qué procesos internos tuvo que haber habido en la vida de Betsabé para que llegara a decir, sí, yo me voy a acostar con el rey? Y ahí es donde vienen los estereotipos. La gente dice, no, es que como era el rey, ella no le puede decir que no. ¿Quién dice? ¿Quién dice que no se le puede decir que no? Porque ya le voy a decir cómo se resiste la tentación. ¿Quién dice que no se le puede decir que no? Quiere decir que uno le dice no a los hijos a la mapachada, pero a los poderosos, si él dice es poderoso, usted tiene que acostarse conmigo. Usted dice, sí, claro, pues si como es el presidente. Y él podía haber dicho no o no. Y si lo dicen la matan, pues la matan. ¿Sí o no? Es como el caso de Jacob con Raquel y Lea. Para mí, yo un día esto voy a predicar el mensaje. Cuando nos casamos con la persona equivocada, ¿qué vamos a hacer? Viene Jacob, lucha, trabaja 7 años por Raquel y a la hora de la fiesta le meten a Lea. Y el contraste entre Lea y Raquel, ustedes lo ven en la Biblia, es que dice que Raquel era hermosa, semblante y todo, y cuando dice Lea, dice tenía ojos delicados. La idea era feíta, pero con ojos bonitos. ¿Sí? Y cuando el hombre va y se acuesta con Lea, al día siguiente amanece con Lea y dice, esta no es la mujer con la que yo quería casarme. Entonces viene y la cultura que ya se había metido sobre la Biblia, viene y dice, el padre le dice, no, entonces hagamos una cosa, trabaja otros 7 años por Raquel y tenés las 2.
Y todos dicen, está bien, qué bonito. O sea, la solución es tener a las dos mujeres. Si yo le diera como consejo pastoral ahora a ustedes, fíjense que me casé con esta, pero la que me gustaba, tener a dos, sí, no hay problema. La Biblia dice que Jacob tuvo a Raquel y Lea. Ese es el problema cuando lo cultural se nos mete como autoridad de la Biblia. ¿Cuál hubiera sido su decisión? El hombre se levanta, mira a Raquel, mira a Lea y dice, es la mujer con la que me iba a casar, con la que me quería casar. Y entonces, ¿qué? Sóquela, ámela y síguele fiel a ella. A ella aunque no la quiera, porque ella está casada. Y aquí entra el mundo, ay, pero si está casada, pues no se puede divorciar. No, señor. Usted tomó la decisión, se llevó con ella, se acostó con ella, es la mujer que tiene. Ahora no van a decir, ay, es que no lo que era, lo que no esperaba yo. Oye, aguántese y dele a Dios toda la gloria para que le dé el favor y la fuerza para que ame a esa persona con la que usted no quería casarse. Porque ¿saben qué, mis hermanos? Hay un montón de matrimonios, se lo garantizo, si hiciéramos una investigación, hay un montón de matrimonios que están casados con la gente que no quería casarse, pero se casaron porque tenían que casarse, por alguna razón. Y entonces todo eso lo vienen arrastrando en toda su vida, y sus matrimonios son tan amargados, porque al final están añorando y dicen, es que yo no quería esto, y entonces ¿qué era lo que quería? Ese tipo de problemas son los que nosotros vemos en esta relación. ¿Por qué terminé hablando de esto? No sé, pero terminé hablando de esto. Cultural. Entonces, si David dice que no, le digo no y no y no, de saber, pues dicho, yo no le voy a hacer caso. ¿Cuál creen ustedes que puede ser la motivación más grande de una mujer serle infiel al esposo y acostarse con otra persona? ¿Se siente sola? ¿No la atienden? No. El texto habla es que Betsabé se sintió deseada, pues. Y no solamente eso, se sintió deseada por el mero mero, pues. Y para la mujer, pues, Betsabé ha dicho, pues todavía como mujer logra su impacto en esto. ¿Qué les digo eso? Las tentaciones son iguales, pero las reacciones son diferentes. Una mujer va a caer en el adulterio por la razón diferente que la que cae un hombre. Pero eso no quiere decir que la mujer no tenga tentaciones necesarias. Que es menos común, ¿no? Pero ahora cada vez más es más común. El punto es, mis hermanos, a veces cuando hablamos de lascivia solo hablamos de los hombres, pero la lascivia es para todos, hombres y mujeres. El problema de eso es que simple y sencillamente nosotros nos cerramos ante esa circunstancia. La tentación existe, la tentación insiste, pero hay una cosa interesante, la tentación se resiste, se puede resistir. Miren, anote esto porque esto es revelación angelical. Ayer a las 1 de la mañana, el cielo abierto, los ángeles bajando en esto. Porque Dios me dio una palabra para decirle a usted cómo va a resistir la tentación. Y es la mejor. O sea, yo no voy a dar esto gratis. Hermanos, cuando yo me muera, ustedes van a ser famosos porque se educaron a mis pies en esta revelación espiritual que me voy a dar. ¿Sí? ¿Cuál es la fórmula para resistir la tentación? La palabrita que aparece ahí, después del I. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¡No! Qué brillante, ¿verdad? Hermano, ¿qué hago con la tentación? No. Es que no puedo. No. Es que ustedes lo saben perfectamente. No. ¿Sabes qué, mi hermano? A nosotros nos han, miren, en todos esos grupos, en todos esos materiales de discipulado, nos han programado para derrotar, para que nos derroten. Hay pasajes en los cuales dice, hay capítulos que dice así, la confesión, y dice, hermanos, el creyente debe tener la confesión, debe practicar la confesión y esto y aquello y allá, y dice, si usted
cuando usted ofenda a Dios y se levanta en día, ahí está el pasaje de que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces ya no es programa. Ay, bueno, si la voy a regar, ya tengo como confesar y volver a hacer. Hijito mío, estas cosas les digo para que no pequéis, y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos con el Padre Jesucristo. ¿Qué les parecería a ustedes si yo tengo a Rodney como mi abogado defensor y cada 20 minutos lo estoy llamando, mire, venga a sacarme porque dice que la regué? Venga a sacarme porque ya venga, al final va a decir, pues, párenle pues, o sea. Pero nadie nos enseña en Romanos 6 que dice que el pecado no reinará más en nosotros. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que nosotros nos dicen, si la regas, aquí tenés el versículo para que volvás a estar con Dios. Pero nadie nos viene y nos programa y dice, Señor, usted tiene la capacidad de decir, no. Usted tiene la capacidad de decir, no. Ahora, el problema es que no lo dice, porque cuando quiere decirlo ya se debilitó tanto que está metido en la trampa de ponerla tanto en el caminito. Pero le garantizo que si usted tomara la decisión de en un momento determinado decir no, punto, ese es el momento en que resistimos. Y ¿sabe lo más interesante? Es que al tomar una decisión radical de no, Dios lo que hace es que Él nos apoya y nos dice que nos va a dar una salida a cualquier tentación, porque no va a ser más fuerte de lo que nosotros podamos enfrentar. Y vaya que mire que Pablo, cuando pone ese versículo, por eso es bien importante tener el contexto, cuando Pablo dice que Dios no nos va a dar una tentación más allá de lo que nosotros podamos resistir, sino que con la tentación nos va a dar la salida. No crean que Pablo está escribiendo en un escritorio, en un convento donde él está en Corinto. Y en Corinto es la ciudad más sucia que puede haber en términos de cuestiones sexuales, de homosexualidad, de todo. La idea es que Pablo la estaba pasando con tentaciones tan grandes en Corinto que él escribe y dice desde mi experiencia, Dios no me puede dar una tentación más grande de la que pueda resistir, y si me la da, Dios me va a dar la salida con la que pueda hacer. ¿Cree usted eso? Si hay una palabrita, hermanos, que nosotros deberíamos de aprender temprano, y los niños deberían de aprender temprano, es la palabra no. ¿Saben ustedes que fue la primera palabra que Dios le dijo a Adán y a Eva? De todo pueden comer, pero no pueden comer. ¿Y qué hicieron Adán y Eva? Desafiaron el no. ¿Por qué? Porque simplemente nos encanta tirarnos la barda. Hermanos, la tentación existe. Significa que usted no me puede venir a mí a dar casaca, la anda pasando mal, porque lo están tentando. Y pueden venir de diferentes maneras y diferentes formas. 2, la tentación no se va a ir, no va a desaparecer, se va a cambiar de modalidad. Cuando usted ve esa una cosa, el diablo va a utilizar otra y va a estar siempre viniendo una hasta que se muera, entienda eso. Pero 3, uno puede resistir la tentación cuando uno tiene decisiones radicales y dice no. ¿Por qué? Porque esto ofende a Dios. Miren, no solo digamos no porque ay me va a fallar. José, cuando lo enfrentaron a la tentación de la mujer de Potifar, José tenía un argumento y dijo, no puedo hacerle esto a Dios que ha sido tan bueno conmigo. Recuerde que cuando usted dice sí, ofende a Dios y le ofende todo lo que ha hecho por usted. Cuando usted dice no, usted honra a Dios. Hermanos, aprendan a decir no. ¿Por qué? Porque al final hay una decisión que nos va a llevar a la victoria. Y queremos una iglesia victoriosa. Vamos a orar. Señor, gracias. Te damos en esta mañana. A veces es tan difícil decir no y tantas cosas que se nos atacan, Señor. Yo en esta mañana quiero pedirte que nos ayudes a